¿Estás seguro que esa isla estuvo ahí todo el tiempo? Deberías andar con cuidado si es que no quieres ser víctima del suelo que estás pisando. El aspidochelone y el zaratán. El aspidochelone y el zaratán son dos colosales criaturas marinas de monstruosas proporciones, descritas como una abominablemente grande tortuga y una gigantesca ballena con enormes espinas que emergen de su espalda, respectivamente, tan enormes como una isla pequeña. Eran el terror de los marineros, no importando de cuál de los dos hablemos, tanto el aspidochelone como el zaratán, eran frecuentemente confundidos con islas, pues en sus inmensos cuerpos había vegetación, así como pequeños bosques, hendiduras como barrancas, dunas de arena de playas cercanas, formaciones rocosas grandísimas e incluso en algunos contados casos edificaciones como casas hechas de argamasa y roca. A veces se les confundía con el yembo. Los encuentros con esas colosales criaturas siempre terminaban mal, comenzando con hallar una isla paradisíaca en medio del océano que no había sido registrada previamente por los mapas de la zona. Acto seguido, los marineros se embarcarían para explorarla, descansar o restablecerse. En contadas ocasiones podían hacerlo e incluso podían registrar la isla para sus mapas y nunca más sería avistada por otro marinero alguno que pasara por la zona, pero la mayoría de las veces, las bestias se moverían o se sumergirían arrastrando a la embarcación y a los tripulantes junto con ella. Se decía que esta era su manera de alimentarse. Otros aseguraban que simplemente su movimiento correspondía con sus ciclos de sueño, que constaría de siestas de meses enteros, incluso años, en los que la gente que llegara a la isla ni siquiera sospecharía de la naturaleza de la misma. En los mitos de la creación de una gran cantidad de pueblos nativos norteamericanos, se narraba que el mundo era solo mares, y los animales y los hombres no tenían lugar donde vivir, hasta que una inmensa tortuga se compadeció de ellos, y ofreció su inmenso caparazón para que todos vivieran en él. Mitos similares han sido pasados de generación en generación en todo el mundo, como en Irlanda, Singapur y Rusia. La especie griega del aspidochelone era más pequeña que las avistadas más tarde en otras regiones europeas. No solían tener tanta vegetación y eran tan sensibles al fuego que los marineros experimentados del Mediterráneo sabían bien que de encontrarse una isla sospechosa, solo bastaba con arrojarle leña encendida para que la isla se hundiera de inmediato con rugidos de por medio. Claro, hacer esto podía ser peligroso por el alto riesgo de ser arrastrado por la corriente. Por otro lado, el zaratán árabe hace su aparición en las 1001 noches en la saga de Sinbad el sobreviviente, durante el primero de los legendarios viajes del héroe. Él y sus marineros se encontraron ante una pequeña isla en la que decidieron pasar la noche, solo para despertarse en la madrugada por un terrible sismo y contemplaron horrorizados como el suelo bajo sus pies se sumergía en el océano. El héroe árabe sobrevivió, por supuesto, pero vio diezmada su tripulación tras el horrible encuentro. Pese a ser asociados con demonios durante el medievo, ni el aspidochelone ni el zaratán eran criaturas de comportamiento agresivo, y todo el daño que ocasionaron solía reducirse a errores de juicio de marineros inexpertos, tomando muy malas decisiones. Natu-Masourza es el símil en la mitología inuit. Este era un poco más pequeño y más nocivo, pues se alimentaba de los marineros que dejaba congelándose en las frías aguas de Groenlandia. El homólogo irlandés, por su parte, era llamado Gasconis, un gigantesco pez que tenía una grandísima cantidad de barcos de insulsos marineros y misioneros. Los nórdicos también tenían a Lindbark y a Ufgafu, dos bestias marinas que pretendían ser islotes para pasar desapercibidos y así poder atacar embarcaciones. El aspidochelone ha trascendido en el imaginario colectivo debido a lo maravilloso que parece la idea de ver una gigantesca tortuga
paseándose por el océano, lo que abriría toda clase de posibilidades. Por eso la figura del Spirochelone ha sido utilizado por todas las variedades de creatividad humana, como el arte, los mapas, incluso la publicidad. Como en el manga de Naruto también, donde aparece Genbu, una gigantesca tortuga isla donde el ninja es entrenado por Killer Bee. Tanto el Zaratán como el Spirochelone han aparecido en juegos de cartas como Magic the Gathering y Yu-Gi-Oh respectivamente. Han tenido numerosas representaciones en animaciones, como la película animada de Aladino y el Rey de los Ladrones, y en la película animada de La Leyenda de Sinbad. Fueron mencionadas en obras literarias como el poema Facitocalon de la pluma de J.R.R. Tolkien, en la historia sin fin de Michael Ende, solo por nombrar algunos ejemplos. Si no encontraste la manera correcta de hacer frente a ese monstruo que te tiene fastidiado, o el modo de rendirle culto a tu deidad local, ¿por qué no rebuscas entre mis tomos antiguos? Puede que te encuentres con información que te mantenga vivo.